Seguimos hablando con Daniel Oliveto sobre el abordaje científico de la cannabis sativa. En el bloque anterior, bueno, nos contabas un poco de para qué enfermedades o dolencias está indicada. ¿Cómo funciona, cómo se activa en el organismo? Bien, en realidad lo que se ha descubierto, y no hace tanto en la historia, porque data más o menos de la década del 80, es el descubrimiento de un sistema de receptores, ¿sí? Es decir, como de antenitas que están en las células, y que precisamente estas antenas lo que reciben es el mensaje enviado por estas sustancias que se denominan cannabinoides, ¿no? Estos cannabinoides son los que se encuentran en la planta cannabis sativa, son aproximadamente 60, 66 los que existen, pero son 3 o 4 los que tienen mayor efecto, ¿no? Marcadamente medicinal. Uno de ellos es el delta 9 THC, tetrahidrocannabinol, y después hay otros como el cannabidiol, cannabinol y demás que actúan modulando la comunicación entre células. Básicamente lo que hacen es mejorar la capacidad que tienen las células para decirse cosas y funcionar, ¿no? Estos receptores se los encontraron distribuidos en lo que es el sistema nervioso central, en toda la parte del sistema nervioso central. El primero que se descubrió se lo denominó receptor cannabinoide 1, CB1, y luego se descubrieron con el tiempo otros receptores que son los CB2, distribuidos en membranas celulares de células de defensa. Por eso también las aplicaciones a las enfermedades son tan disímiles, van desde enfermedades autoinmunes hasta problemas del sistema nervioso, digamos. Y todo aquello que esté modulado, ¿no? En la cuestión entre el sistema nervioso, los músculos, ciclos que tengan que ver con lo hormonal, el ciclo del sueño, ¿sí? Se sabe también que, obviamente, si esta antena está en la célula es porque algún mensaje interno producimos nosotros que lo va a activar. Y exactamente, lo que existe son dos componentes, el principal es la anandamida, que tiene esta función de regular la comunicación entre células y, entre otras cosas, de forma natural, se encuentra presente en la leche materna y está investigado que tendría alguna relación con la regulación del ciclo del sueño y del apetito en los chicos como parte del desarrollo neurocognitivo, ¿no? que tiene que seguir la persona, digamos, de forma natural, por así decirlo. Ahora, en el Café Científico hablabas un poco de los usos históricos de la cannabis sativa. Contanos, hacenos un pequeño resumen. Bueno, es una planta que, si bien el primer registro escrito data de hace unos 5.000 años, ¿no? Hay evidencia arqueológica del uso desde un tiempo mucho anterior, digamos. Principalmente, también lo que se sabe es que acompañó al hombre en la revolución del Neolítico, ¿no? Hace unos 10.000, 12.000 años, en donde el hombre pasa de ser nómade a sedentario. Esta es una de las primeras semillas que cobra importancia en esa zona, ¿no? Original, que es la zona de China, porque va a vestir y a alimentar el pueblo chino durante milenios. A partir de esa planta, ya en el 100 después de Cristo, los chinos hacen el papel, ¿no? En base a este cáñamo. En el 2700 a.C. aparecen los primeros registros de usos medicinales. Y bueno, después fue incorporándose a la vida del hombre de una forma muy natural, formó parte de la epopeya de Colón, su viaje, ¿no? Las carabelas que estaban armadas en cáñamo, las velas. Ellos traían las semillas para que cuando desembarcaran se ponían a sembrar eso, en 6 meses tenían la fibra, podían reparar las velas, podían reparar determinadas partes de las naves, digamos. También, bueno, todo lo que es el sistema de sogas, ¿no? Ese tipo de cosas. La Constitución de Estados Unidos, el papel era de cáñamo. Las primeras leyes que afectan a Estados Unidos sobre el cáñamo obligaban a producirlo. Circulaba como moneda para, de alguna manera, incentivar el cultivo, ¿no? De esta planta. Eso era por el siglo XVIII más o menos. Y bueno, en el siglo XIX es donde se descubre el uso medicinal, se redescubre, ¿no? Claro. Por Occidente, los ingleses con sus colonias en la India van a descubrir la aplicación de estos pueblos, digamos, de esta planta. Entonces él lo va a llevar a Inglaterra y bueno, se va a esparcir por todo el imperio, ¿no? Esta novedad. El 80% de las medicinas en el siglo XIX estaban hechas en base a cáñamo índico o a derivados del cannabis. Así que también como los, no sé, el combustible para prender lámparas, la ropa. Diversos. Exacto, estaba muy incorporado en la vida. Y bueno, hasta 1830 es el cultivo más extendido del planeta y comienza un ciclo de prohibiciones a partir de los principios del siglo XX que, bueno, van a finalizar
con la prohibición total de esta planta, a veces no haciendo diferencias con la variedad industrial, ¿sí? Que no es la que se fuma, que no es psicoactiva o no es la que se consume, digamos, sino que está seleccionada para la producción de fibra, de grano, ¿sí? Y de celulosa. ¿Y en qué contexto se prohíbe o se...? Bueno, lo de la prohibición es bastante particular, el contexto y todo, es decir, se prohíbe, lo primero que se prohíbe es el alcohol en Estados Unidos, de ahí es donde va a ser origen la prohibición. Originalmente la prohibición de alcohol no supera los 10 años prácticamente, es decir, está muy poco tiempo porque las consecuencias de esa prohibición son nefastas. La gente de ese momento no está dispuesta a correr ese riesgo, entonces lo que hacen es liberar el alcohol, pero al tener un aparato burocrático dedicado a la represión desocupado, lo que dicen es, bueno, ¿qué podemos perseguir? Bueno, los pueblos mexicanos venían ingresando, ¿no? Los ciudadanos mexicanos ingresaban a Estados Unidos y, bueno, blanco de la xenofobia y el racismo, hacen una ley a medida, ¿no? Es decir, las leyes de droga en general son leyes de control social también, y así es como surge en primera instancia. Apoyado por sectores religiosos, por sectores conservadores, económicos, por lobbies de todos los con los que competía la planta. Esto tiene que ver con el algodón, la industria derivada del algodón, la textil, la industria farmacológica. Claro. Bayer es uno de los que va a apoyar la prohibición, ¿no? Posteriormente después va a hacer todos los gases que utilizaron los nazis, pero bueno, es un papel a lo largo de la historia bastante, por lo menos, dudoso. La industria petroquímica, ¿sí? Los derivados del petróleo. Hoy en día el cannabis se utiliza en la industria automotriz, como Audi, como BMW, arman los chasis con esa fibra por ser más liviana, por tener más resistencia a los golpes, digamos, ¿no? Claro. Y hoy en la Argentina, ¿cuál es la situación legal de la marihuana? La situación legal es bastante nefasta por un lado porque lo que nos rige es la ley 23737, aprobada en 1989, contexto neoliberal, con todo su espíritu, digamos, ¿no? Neoliberal, donde va a reprimir la tenencia, el consumo y todo aquello que esté vinculado a las drogas. Desde, bueno, obviamente el paradigma bien prohibicionista, en donde entra en esa esquizofrenia judicial de que o sos delincuente o sos enfermo, entonces te mandan a una rehabilitación o te mandan preso directamente. Bien. Esa ley lo que hace es prohibir la tenencia de plantas, tenencia de semillas, tenencia de la flor o de los derivados del cannabis y de otro tipo de drogas. Lo que existe desde agosto del 2009 es un fallo de la Corte Suprema que interpreta que esa ley vulnera el artículo 19, que está, digamos, vinculado al ámbito privado, digamos, de las personas, ¿no? Los derechos que se ejercen dentro del ámbito privado. Y esa, digamos, sería la interpretación que hoy en día hay. El tema es que con la ley vigente, cualquier juez puede hacer interpretación, digamos, encuadrarte en eso y de última sí, esperar que llegue a la Corte Suprema o a alguna otra instancia para que a vos te puedan liberar. Es decir, la situación actual es que la persona que tiene plantas puede ir preso, puede tener un allanamiento y se lo puede acusar de tráfico, tenencia, acopio. Las penas también son ridículas, digamos, ¿no? Algunas van entre los 5 y los 15 años, hablando de lo que es el cultivo de una planta y por otro lado la prohibición de un organismo vivo que no resiste el menor análisis, ¿no? Claro. Digamos. Y otra de las cosas entre estos análisis, ¿no?, que hacíamos en este contexto de las charlas de las plantas nativas de acá de La Pampa, el hecho de saber, bueno, que hay registros de que determinadas especies, como el paico, cuando la concentración, a veces hacen un tecito al bebé y demás, con determinada concentración ha sido mortal, digamos, ¿no? Entonces, es interesante también aclarar y que la gente sepa que la marihuana no tiene límite de sobredosis, digamos. Claro. Es decir, uno no se puede morir consumiendo marihuana. No por eso, digamos, puede ser que vayas a cruzar la calle y no mires, claro, digamos, pero no por la sustancia en sí, digamos, ¿no? Claro. Eso también es interesante que la gente pueda saber. Daniel, te agradecemos muchísimo por esta charla. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con Ulpam TV. 3 graduados de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba presentaron un proyecto de traspaso de la Universidad Nacional de La Pampa a la ex Escuela Hogar. Este proyecto forma parte del trabajo final de los jóvenes, entre los cuales se encuentra el pampeano Ezequiel Tueros. Vamos a ver de qué se trata esta iniciativa. Nosotros trabajamos en lo que es la ex Escuela Hogar.
Es un predio que hoy está tomado por los militares después de la dictadura. Y bueno, es lo que a nosotros nos interesó más que nada trabajar, es lo que buscábamos cuando los tres estábamos buscando el tema de una tesis. Justamente queríamos que sea una situación crítica en la ciudad, entonces poder brindar una solución a algún problema y que no quede simplemente en una tesis, sino que sirva de apoyo a un proyecto que podemos brindar. Nosotros trabajamos con un terreno inicial que el terreno tiene 10 hectáreas y la preexistencia son una cantidad de 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Nosotros lo que hacemos es agregar una nueva construcción que responde a las necesidades que hoy en día tiene la universidad y queda vigente la posibilidad de un incremento de esta nueva construcción. Justamente nosotros planteamos esto de unificar todas las facultades. Entonces nosotros en lo que es la ex escuela hogar, lo que es lo existente, incorporamos lo que es la parte administrativa y también entre lo existente y lo nuevo generamos talleres, laboratorios y bueno, baterías que quedarán a disposición de la universidad, donde van a trabajar en conjunto todas las facultades y todas las entidades de la universidad. En principio nosotros empezamos a principios del año pasado, donde toda la primera parte fue la que más nos costó, que fue la de recolectar datos, ya que bueno, hoy en día está en manos de los militares, cosa que se hace difícil poder recopilar información. Una vez que ya tuvimos todo, fuimos avanzando bien porque también la universidad nos brindó mucho apoyo e información, como fue el proyecto que ya existía de esto, de que contaba de enviar todas las facultades afuera. Entonces con eso, una vez que ya tuvimos toda la información, fue donde más pudimos avanzar y bueno, pero prácticamente duró un año. No, le gustó sobre todo el desafío que teníamos de trabajar con una preexistencia y que le pareció correcto el hecho de incorporar una arquitectura contemporánea sin impactar con un edificio existente. Además de Ezequiel Tueros, los arquitectos que presentaron este proyecto son los cordobeses Gonzalo Mir y Pastor Ringelet. Sin embargo, cabe aclarar que la universidad cuenta con un proyecto propio de traslado de todas sus unidades académicas al campus que está ubicado en la Ruta 35. Ahora es momento de despedirnos. Como siempre decimos, todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube y la vía de comunicación con la producción de este programa es el correo electrónico que aparece en pantalla. Los saludamos hasta la semana que viene.